Bien, veamos el caso de Carvajal Empaques. Yo les compartí en el SIGA los estados de resultados, balance general históricos de Carvajal Empaques, y la idea era que pues en clase hiciéramos un análisis de esa información y que aplicáramos pues lo que hemos visto hasta ahora y hacer un cálculo del EVA, pero obviamente para llegar al EVA necesitamos el WACC, para llegar al WACC necesitamos el costo del capital, para llegar al costo del capital necesitamos los betas, en fin, la idea era que hiciéramos como que una ruta por todo eso que vimos aplicado a una data real de una empresa, que en este caso es Carvajal Empaques. Ha podido ser cualquier otra, simplemente escogí esta de la base de datos. Entonces yo les comparto ahí balance general, y lo primero que debemos hacer acá, y que vimos en clases también, es elaborar lo que es el flujo, el estado de flujo efectivo. Recuerden que el estado de flujo efectivo tiene tres partes: un flujo efectivo operativo, el flujo efectivo de la inversión y el flujo operativo del el flujo de caja de financiamiento, disculpen. Entonces, en primer lugar, pues yo lo que hice fue organizar la base de datos. Siempre me trae a mí la información. Esto es balance general desde el 2006 hasta 2017. Y ella lo trae al contrario, siempre trae de este lado lo más reciente. Entonces, pues yo lo que hice fue invertir esto. Eso pues es algo muy simple que uno lo puede hacer por datos, ordenar, y entonces aquí hay una opción donde uno puede seleccionar y él ordena de la manera que uno quiera la data. Pero bueno, digamos, eso ya está listo. Hice lo mismo con el PIG, y entonces tenemos en el estado de resultados igual desde el 2006 hasta 2017, o sea que la data digamos que es relativamente reciente. Y aquí tenemos esto que dice ganancias y pérdidas, pues es la utilidad neta que se ha registrado en esa empresa durante ese periodo histórico. Entonces yo les compartí por ahí también un video donde hacía el repaso de la clase, en la cual yo les explico cómo se hace el cuadre del estado efectivo. Esto es uno de los estados efectivos, digamos, el estado efectivo es uno de los estados que se presenta generalmente acompañando al balance general y el estado de resultados. Ustedes, que en la mayoría son estudiantes de contaduría, seguramente ya pasaron por el ejercicio de hacer esto. Sin embargo, les repito, desde el punto de vista de análisis financiero, nosotros siempre nos vamos a estar enfocando en los flujos de caja, y es pues importante que retomemos y que sepamos cómo montarlos. Entonces, arrancamos con la utilidad neta. La utilidad neta, obviamente, entonces yo me la traigo por fórmula del PIG. Es decir, en el PIG yo tengo aquí la utilidad neta, como ya les mostré. Eso es el primer dato que yo me traigo por fórmula, y lo coloco aquí para todos los años. Luego, a la utilidad, recuerden que hay que sumarle la depreciación o amortización. Ese es el gasto de amortización o el gasto de depreciación. Eso está, en teoría, también en el PIG. Así que yo en el PIG y en la base de datos están reflejados por aquí abajo. Entonces estos datos que están aquí abajo son lo que corresponde a depreciación y amortizaciones. Entonces eso se suma allí. Y luego viene lo que vimos en clase, que es el pase por las cuentas de circulante, tanto de activo como de pasivo, identificando las diferencias que se han generado de un año a otro. Entonces, como estas partidas que vienen acá son por diferencia, yo obviamente voy a empezar en el 2007. Para poder hacer el de 2006 necesitaría el de 2005. Entonces, puedo arrancar con 2007 y, por ejemplo, tengo que pasearme por todas las cuentas del activo circulante, pasivo circulante, y aquí total de deudores comerciales, por ejemplo. Si nosotros vemos, eso es B13 menos C13 del balance general,
B13 menos C13, esto que está acá. Entonces es la variación de total deudores comerciales. Un año menos el otro. ¿Por qué el 2006 menos el 2007? Porque esto es un activo. Entonces, en este caso que se registra un aumento en el activo, para que de una vez me quede negativo, entonces yo lo que hago es que resto el anterior menos el actual. Y de esa forma mi flujo de caja ya me va a quedar el negativo aquí. Entonces eso es siempre que aumenta un activo. Si lo vemos desde el punto de vista del dinero, obviamente si estamos adquiriendo activos o suben nuestros activos, en términos de flujo de efectivo, eso es un uso. Caso contrario, que disminuya un activo sería una fuente y en ese caso sería positivo. Aplicando ese concepto hay que pasearse entonces por todas aquellas cuentas del activo y del pasivo, es decir, subtotal inventarios, proveedores, subtotal cuentas por pagar, impuesto de gravámenes, tasas. Siempre que pueda haber un subtotal, tomo el subtotal, no voy a tomar el detalle, porque fíjense, por ejemplo, que en el balance general yo tengo clientes, cuentas corriente de clientes, deuda, difícil cobro, provisiones, y luego tengo el total de deudores comerciales. Entonces trabajo con la diferencia de los totales, estos que están en gris. Y de esa forma entonces vamos montando todo lo que son usos y fuentes de nuestras cuentas del activo y del pasivo circulante. De esa manera entonces llegamos a lo que es el flujo de caja de las operaciones, que no va a ser más que la suma desde esa utilidad neta que nos trajimos, más depreciación, amortización, todas las variaciones de usos y fuentes, ya sean positivas o negativas, y eso me da el flujo de las operaciones. El dinero que se está generando de la operación propia del negocio, de sus ventas de comercio o de su fabricación, en el caso de que sea una fábrica, de su actividad principal. Luego viene el flujo de la inversión. El flujo de la inversión no es más que la variación del activo fijo, propiedad, planta y equipo, todo aquello que se deprecia. Entonces, si se ha adquirido activo, obviamente, entonces aquí va a haber un flujo de caja negativo. Si por el contrario la empresa se ha deshecho de activos que a lo mejor son improductivos o ha vendido activos por alguna razón, generará un ingreso de efectivo y eso será positivo. Entonces aquí lo que se ve es que esto no es más que la variación, el B41 y el C41, es como vemos aquí, activo no corriente, es decir, el activo fijo. Entonces la variación de ese activo es lo que yo me voy a llevar para acá, para el flujo de caja de las inversiones. ¿Qué pasa? Eso es el primer año. ¿Qué pasa el segundo año? Aquí tengo que hacer un ajuste, y es que a mí en el balance me están dando no el activo fijo bruto, sino el activo fijo neto, es decir, ya le están deduciendo la depreciación. Entonces, para yo llegar a la variación que a mí me interesa, yo tendría entonces para el próximo año acá que hacer activo fijo de este sería el C41 menos el D41 más estas partidas que vienen de pérdidas de ganancias es la amortización y la depreciación. Es decir, yo voy a tomar activo año anterior menos activo de este año, pero al activo de este año le tengo que sumar la depreciación para poder llegar a la variación de los montos brutos y no de los montos netos, porque ya este monto se lo restaron. Entonces yo aquí lo que hago es que se la vuelvo a sumar. Y eso, de hecho, me lo puedo copiar. Ya esa fórmula se va a repetir para todos. Lo único que cambia, digamos, es el primero. Y eso es el flujo de caja de las inversiones. Luego que tenemos el flujo de caja de la inversión, entonces pasamos a lo que es el flujo de caja de financiamiento, que es el último. Y aquí vamos a meter todos lo que son partidas de financiamiento. Es decir, obligaciones, cuando ellos hablan acá de obligaciones financieras, son las partidas del pasivo a largo plazo, pero tenemos pasivo a corto plazo también, eso es financiamiento. Entonces tenemos que meter esa parte de financiamiento aquí. Esto que es, por ejemplo, pasivo no corriente, también eso es largo plazo. Y no solo el dinero que estamos recibiendo
por préstamos, sino también lo que recibimos por parte de los accionistas. Entonces, si hay cambios en la cuenta de patrimonio, eso va a venir para acá también. Los dividendos, si se hacen pagos de dividendos, aunque yo incluí, por eso puse un amarillo por acá, un pago de dividendos que me aparecía por allí. ¿Dónde están los dividendos? Creo que están por aquí al final. Dividendos decretados en opción en cuotas. Está aquí un dividendo por acá. Yo ese dividendo es el único que hay en toda la serie, por cierto. Me lo traje para acá y resulta que eso descuadró el flujo de caja por alguna razón, así que lo puse en amarillo y no lo consideré. Pero en teoría yo debería tener acá, si se han hecho pagos de dividendos, eso, porque eso es una salida, eso es una fuente que va dentro de lo que es el flujo de caja de financiamiento. Entonces estos son sencillamente, al igual que arriba, variaciones de cada una de esas cuentas. Me voy a total deudores, cómo cambia. Me voy a total de obligaciones financieras, cómo cambia. Total pasivo, cómo cambia. Y así. Patrimonio, si cambió el patrimonio. Si obviamente el patrimonio aumenta de un año a otro, eso es una fuente de efectivo. Si el patrimonio disminuye, pues será un uso. Y sumando eso, llegamos a lo que es el flujo de caja de financiamiento. Todas esas fórmulas uno las puede arrastrar y copiárselas hacia adelante. Y digamos, ese flujo hay que hacerlo una sola vez. Una vez que yo tengo los tres, si sumo los tres, entonces tengo aquí lo que yo llamé total flujo de caja, es decir, el de financiamiento más el de inversión más el de operaciones. Y ese total debería cuadrar con la variación, por eso lo estoy poniendo acá abajo. Esto es la diferencia de las cuentas de efectivo de un año a otro. Entonces las cuentas de efectivo, que en el balance general son las primeras que están en el activo, es decir, disponible e inversiones, estas dos. Eso es dinero que está ahí disponible. Entonces si yo tomo 2007 de estos dos señores y le resto a estos dos, eso me da la variación exacta del efectivo que hubo de un año a otro, y eso es 4.141 negativo en ese caso, y eso tiene que cuadrar con la suma de los flujos de efectivo que yo estoy desglosando acá. Más adelante entonces vamos a ver, una vez que tenemos esto, porque pues aquí yo lo cuadro una vez, me copio las fórmulas y en teoría el resto de los años deberían cuadrar. Aquí hay una pequeña diferencia, pero eso es muy pequeño, digamos. Entonces esos serían nuestros flujos de efectivo, y entonces en otro video les cuento qué es lo que viene más adelante, que es este análisis con estas gráficas.